Saludamos al doctor Carlos Castro. Él es un distinguido profesional del derecho, miembro de diversos colectivos ciudadanos, entre ellos el Cabildo por el Agua y la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Quisiéramos, doctor Castro, ayudarnos con su visión, su experiencia en el ámbito político para tratar de descifrar cuáles son las principales claves del gobierno que se ha instalado este jueves en Ecuador. Gracias por su entrevista. Voy a hacer un comentario a partir de lo que he escuchado respecto de las intervenciones del presidente de la República. En primer lugar, considero de que hay una suerte de improvisación en el tema de la designación del gabinete de gobierno, puesto de que todos hubiésemos o estábamos considerando de que ese gabinete estaba ya lo suficientemente previsto y preparado en cuanto a sus nominaciones. Pero al parecer, inclusive inaugura el gobierno con un gabinete incompleto y creo que ese es un error. El equipo de gobierno tiene que estar completo desde el primer día para poder empezar la gestión. Y eso revela, ¿no es cierto?, una suerte de improvisación, lo cual es un mal signo, un mal síntoma. Ahora, también el discurso del presidente fue demasiadamente corto, no se refirió al contenido fundamental de su programa de acción de gobierno, tal y como inclusive ordena el marco constitucional del país en la primera intervención de la asunción del mandato, y se refirió más a un tema de carácter generacional, despejando dudas sobre el tema de la juventud, recalcando la energía, la fuerza de la juventud y señalando simplemente que no caerá en esquemas tradicionales de la gestión gubernamental, que se alejará en definitiva del pasado y que va a renovar el estilo de política de gobierno en nuestro país. Esperemos que efectivamente así sea. Y luego, a juzgar por todos los miembros del gabinete, de los que hasta aquí son conocidos, todos ellos pertenecen más bien al sector privado, vinculados al sector empresarial del país, lo cual de por sí no es malo. Todos educados en grandes universidades que tienen relación con cátedras o con profesiones o especialidades o maestrías o doctorados en negocios ligados a los temas de la actividad mercantil comercial, bancaria o en la gestión pública ligada al tema de la administración de los negocios públicos, en fin. Y ese gabinete nos da la impresión de que puede ser una continuidad de un régimen en donde básicamente se prioricen los intereses de un sector del país, ojalá que no caiga en la misma política elitista del expresidente Lasso, y que a pesar que sean jóvenes que están ligados al sector empresarial, lo hagan con un sentido social, humanístico, de compromiso de la empresa privada con el sector social, con los más débiles de este país. Eso es de esperarse, ¿no? Pero a juzgar por la composición del gabinete, definitivamente estamos hablando de un gabinete eminentemente empresarial y personas sin experiencia en el ámbito político, lo cual es un signo que preocupa porque no está yendo a gestionar la academia, no está yendo a gestionar una universidad, está yendo a gestionar el Estado, y el Estado es un núcleo central del sistema político de la sociedad, a partir del cual se dirige la sociedad con políticas públicas, con orientaciones estratégicas y coyunturales, y se tratan de resolver problemas nacionales, y no se está yendo a gestionar un tema académico. ¿Usted qué saca con gente que tenga preparación académica, inclusive múltiples títulos, maestrías, PhDs, pero si no hay experiencia en la gestión pública y sobre todo conocimiento en el ramo ministerial en que van a actuar, entonces la cosa se pone muy cuestionable? Yo vi esas declaraciones del ministerio del ministro, por ejemplo, de Defensa, y me parecieron muy preocupantes.
Muy preocupantes, así es. Partiendo de esta base y de la otra base que cerró su misión el día de ayer el gobierno de Guillermo Lasso, con el tratamiento, con el balance general que se ha hecho con respecto a la provincia de La Suay y el accionar de ese gobierno, ¿cómo ve usted, llamémoslo, la agenda de Cuenca? Hay que posicionarla, hay que repensarla. ¿Qué posibilidades ve usted que los temas más urgentes de acá, entre los cuales se encuentran aquellos de los colectivos a los que usted se pertenece, el agua, la vialidad, cómo considera van a ser tratados en el marco de este próximo gobierno? Bueno, en el tema de la minería, el gobierno ha señalado que va a continuar con la política extractivista. No ha hecho discernimiento siquiera sobre el tema de en dónde se puede realizar minería y no se puede realizar minería. Yo no aspiro a que haya cambios en la política extractivista del actual gobierno en relación con el anterior, y preocupa sobremanera que en el caso de concreto de Cuenca se estén dando pasos de hechos consumados que viola inclusive la última sentencia de la Corte Provincial de Justicia de La Suay en relación con el tema de Quimsacocha, donde imagínese usted, Gustavo, el Estado está realizando contratos. He escuchado el último contrato de conectividad para dotación de Internet en algunas zonas, por ahí la apertura de una carretera, eh, por ahí también el tema de avanzar supuestamente en la socialización del proyecto de energía eléctrica para llevar, ¿no es cierto?, la luz hacia el sector minero o a Loma Larga. Entonces, preocupa todas estas actividades, estos gestos de hechos consumados, de arbitrarios, contrarios a la sentencia de la Corte Constitucional. Y yo veo que de pronto esa política de arbitrariedad continúe porque no hay freno. Esperemos que el gobierno aclare esa situación. Él tuvo una posición importante frente al tema de Yasuní, señaló que estaba de acuerdo en que no se explote el tema del petróleo en Yasuní, pero eso no es suficiente, lo hizo desde criterios de rentabilidad. Lo importante sería que el gobierno aclare, porque vea, Gustavo, voy a decir una cosa, ya resulta una estupidez que viviendo la situación de enormes estragos climáticos en Cuenca, la sequía que hemos soportado, se pretenda todavía y haya ciudadanos oriundos de acá, que se pretenda seguir en el empeño de hacer un proyecto minero en los páramos, cuando los expertos están señalando que la escasez de las lluvias y esta sequía que hemos soportado es justamente por los impactos ambientales tanto en los páramos como en la Amazonía, porque los dos elementos son determinantes para la formación de las nubes y por lo tanto de las lluvias en nuestra región. La Cámara de la Minería local, además de hablar de los grandes atributos de la minería, de cuánto pueden aportar al Estado en regalías e impuestos, amenazan también con demandas al Estado, refiriéndose concretamente a proyectos como Quimsacocha. Imagínese usted, chantajean al Estado, es decir, no miran nunca por los intereses de la ciudad, no les importa, es decir, y yo no sé, Gustavo, dónde vive esa gente. Si tienen un mínimo de compromiso con Cuenca, con la ciudadanía, que sin más les interese solamente el aspecto monetario, no se dan cuenta en realidad de que ya estamos siendo afectados tremendamente. Imagínense, cuencanos y cuencanas, que si estuviésemos con más afecciones en el cerro, y cómo tendríamos que afrontar en momentos de sequía, de escasez de agua, un agua que tiene aún más contaminación. Si no se están dando cuenta los impactos respecto inclusive de los caudales de agua necesarios para la utilización de proyectos hidroeléctricos. Con respecto a Quimsacocha, doctor Castro, ¿ha logrado Cuenca algún grado de, podríamos llamarlo, blindaje? Esto con la consulta popular de Cuenca, en la cual un 80% de los habitantes de este cantón decidieron prohibir la explotación minera metálica, y luego con esta reciente decisión de la Corte Provincial de La Suay. Bueno, yo creo que en Cuenca se ha avanzado de conciencia ambiental, a veces un poco más bien preocupa de que no haya manifestaciones más activas o proactivas
de esa manifestación de voluntad del 80%, porque deberíamos reaccionar todos frente a aquellos malos ciudadanos, malos empresarios de estas transnacionales que a rajatabla quieren efectivamente emprender un proyecto de explotación minera en los páramos, en lo que son las fábricas naturales del agua. Y me admira, insisto una vez más, si estos ciudadanos están viviendo en Cuenca, están viendo algo por los intereses de Cuenca, en algún momento se habrán detenido a pensar qué pasaría en una situación extrema igualmente que puede repetir si va a seguirse repitiendo estos estadios, estas etapas, estas épocas de estiaje, de cada vez mayor sequía, cuando pueden afectarse tremendamente, insisto, sus humedales, de sus bosques, sus páramos, de donde se gestan las aguas, ¿no? Pensarán en algún momento los intereses de la ciudad, pero ya es hora que reaccione la ciudad, las autoridades. Tiene que haber una reacción profunda para impedir que esto avance. Pero vea usted, la empresa minera está metida en todo lado, financiando proyectos deportivos, quedando bien con las comunidades, llegándoles caramelos, comprando la conciencia de la gente, y todo está por todo lado se escucha, ¿no es cierto? A esta empresa financiando campeonatos de indoor, campeonatos de vóley, metido en las comunidades, es decir, preparándose, entiendo yo, para el tema de enfrentar el asunto de la consulta previa, que tendrá que someterse a la comunidad de Escaleras y, por supuesto, a la consulta ambiental que entiendo que deberá realizarse para los habitantes de Cuenca, ¿no? ¿Qué le dicen a usted los nombres de Sade Fritzi, de Roberto Luque Núquez, para no ponerle difícil? Ellos son respectivamente la ministra del Agua, Ambiente y Transición Ecológica y el ministro de Transportes y Obras Públicas. Mire, la verdad es que en el caso de la transportación pública, eh, el gobierno que se fue demostró un total desprecio por Cuenca. Nos maltrató, Cuenca no le importa nada, Cuenca no estuvo jamás en la mira de la gestión de gobierno. Es decir, Cuenca forma o no forma parte del Ecuador. Y allí en ese tema del asunto de la vialidad, las comunicaciones, yo creo que vamos a tener que reeditar esta vez protestas ciudadanas. Vamos a tener que salir a las calles para defender allí la dignidad de Cuenca, Gustavo. Vea usted, el gobierno que de Lazo, para irse, fue resolviendo y firmando una serie de acuerdos en favor de obras o de delegaciones viales. En el caso de la provincia de La Suay, no fue atendida la solicitud de delegación administrativa vial formulada por el alcalde y el prefecto. Y si usted ve, menos de 8 millones, Gustavo, 6 millones, en definitiva, se ha investido para la provincia de La Suay en vialidad en este año. ¿Qué pasa? Tenemos el asunto de la recomposición del tema del kilómetro 49 en la cuenca Miuturo-Naranjal y el asunto simplemente de la repavimentación del tramo Mujeres de Piedra, un puente de Mangacucho. Eso significa menos de 8 millones, Gustavo, es una barbaridad, un insulto brutal a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay, y eso no se puede permitir, de tal manera que debemos salir a las calles a protestar por nuestra dignidad y a pedir al nuevo gobierno, que rectifique, que nos atienda urgentemente, por lo menos, Gustavo, con 4 obras fundamentales: el tema del acceso sur, el tema de los intercambiadores de tránsito que deben construirse con urgencia, y el tema de la atención al mantenimiento tanto de la cuenca Girón Pasaje cuanto de la cuenca Miuturo Naranjal. Por lo menos esas 4. ¿Cree usted que tiene que hacerse un seguimiento, mantener ese pedido de delegación de competencias para operar y mantener las principales vías estatales? No queda más. Justamente en el Congreso de Vialidad se va a desarrollar próximamente, en los 3 días de la próxima semana, 3 días primeros de la próxima semana, allí tenemos que debatir todos estos temas. Yo mismo tengo que exponer sobre el tema del modelo de delegación administrativa vial, y no queda otro camino para Cuenca, los diferentes cantones, para la provincia de La Suay y para la región. Por ese camino tenemos que marchar y hay que exigir. Pero eso exige, Gustavo, una posición de lucha. Se amerita salir a las calles, llamar a una asamblea provincial, inclusive ya institucional, de acuerdo al COTAD y a las leyes vigentes, formular los correspondientes reclamos con las autoridades a la cabeza, unirnos todos, pero esto es insoportable.
inclusive debemos decirle, preguntar al gobierno, ¿la ASUAI forma o no forma parte del país? Pues, ¿qué pasó? Pues esto es insoportable, Gustavo, este trato que nos dan, es indignante. Pero eso requiere una campaña de medios a nivel nacional, hacernos oír a nivel nacional, porque estamos realmente en una situación de ostracismo, no se nos escucha a nivel nacional, y pues, se tiene que realizar toda una programación para hacernos presentes a nivel nacional, inclusive con la asamblea, y decir ya basta. Y si no es así, pues Gustavo, inclusive pedir una consulta de ver qué relaciones políticas debe mantener la SUAI con el país, en el sentido de que el modelo actual está agotado, este modelo de organización territorial del Estado está agotado, y nosotros no podemos seguir sufriendo esta suerte de centralismo que sacrifica nuestro desarrollo. No sé si los ciudadanos y las ciudadanas estén de acuerdo en esta propuesta, pero no puede la SUAI Cuenca seguir en esta posición, en este tipo de relación con el Estado central. O el Estado central nos toma en cuenta, o debemos realmente plantear nosotros e ir por el lado de una consulta para que efectivamente el centralismo nos escuche y poder mover la conciencia nacional. O es que Cuenca va a ser siempre marginada, la SUAI va a ser siempre postrado, y vamos en el camino del dominio político brutal, del marginamiento, del centralismo, pero eso sí, dispuestos a intervenir en nuestras fuentes de agua, es decir, intervenir como les da la gana con sus intereses centralistas, no permitir que efectivamente nosotros podamos velar por nuestro desarrollo, con nuestra autogestión, tener un proyecto de vida propio como ciudad, como provincia, porque para nosotros, Gustavo, es fundamental la descentralización, la autonomía, porque eso está demostrado, los recursos que nosotros tenemos los hemos invertido con honradez. Imagínese usted con mejores niveles de autonomía, con descentralización, lo que podemos hacer, porque aquí sí tenemos un criterio mucho más honrado para el manejo de los recursos públicos. Y para nosotros la autonomía y la descentralización es efectivamente el camino que nos puede llevar por el desarrollo. Lo otro, Gustavo, es la negación de nuestra salida y cómo vamos a seguir en esta postración y marginalidad. Con tanta necesidad, deficiencias, frustraciones, doctor Castro, para finalizar, ¿cuáles en su criterio deberían ser las exigencias prioritarias de la provincia de la SUAI? Bueno, a mí me parecen dos exigencias fundamentales. El tema de la vialidad es un tema fundamental. Allí deberíamos afinar las nuevas peticiones y las nuevas posiciones que deberíamos levantar frente a este gobierno, que va a ser bastante efímero, y debemos tener una posición mucho más estratégica como provincia para tratar este tema. Y el otro tema es el tema ambiental y el tema del agua. Cuenca tiene de por medio una grave amenaza. A veces veo que los ciudadanos, algunas autoridades están dormidas en los laureles, no sé si estén viendo el peligro de lo que puede acontecer con la minería a escasos kilómetros de nuestra ciudad, afectando, ¿no es cierto?, las fuentes que nutren nuestros sistemas de agua potable, tanto urbanos como rurales, de tal manera que esta agenda de estos dos puntos, vialidad y ambiente, es una cosa trascendental. Y por supuesto, Gustavo, el tema también del tema de la soberanía energética, ¿no? Nosotros como ASUAI tenemos grandes posibilidades de ser un centro energético en el país importante y deberíamos avanzar en esos proyectos. No podemos detenernos en aquello, y hay compañeros que no comprenden la necesidad de que, junto con la defensa del agua, del medio ambiente, también debemos avanzar en el tema de conseguir logros de nuestra soberanía en cuanto, por ejemplo, a la dotación de la energía eléctrica. Y eso es posible en nuestro medio, Gustavo, y hay proyectos que deben efectivamente realizarse y no postergarse. Bien, queremos agradecerle por su opinión y su presencia. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Carlos Castro Riera, miembro de diversos colectivos ciudadanos, el Cabildo por el Agua, la Asamblea Ciudadana por la Vialidad.